Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver el examen de práctica de Historia Universal, pero para el área 4. Esto sirve como guía para el examen UNAM 2017. Les recomendamos complementar la información de este video con las otras guías publicadas del mismo curso, pero para otras áreas. Empezamos. La siguiente pregunta dice así: relaciona las escuelas de interpretación de los hechos históricos con sus representantes. Tenemos aquí las escuelas y aquí los autores. Y bien, antes de encontrar las relaciones, vamos a hablar un poco sobre la periodización de la historia, que no es otra cosa que dividir la historia en periodos de tiempo más o menos amplios para poder estudiarlo mejor. La periodización tradicional es esta: dividir la historia universal en edad contemporánea, en edades, ¿verdad? Edad contemporánea, edad moderna, edad media y edad antigua. Entonces se traza una línea del tiempo y se divide de acuerdo a acontecimientos que tuvieron relevancia mundial. De aquí se deduce de este cuadro, por ejemplo, que la edad contemporánea empieza desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. La edad moderna abarca desde la toma de Constantinopla por los turcos hasta la Revolución Francesa, y aquí están las fechas: 1453 después de Cristo hasta el 1789 después de Cristo. Vamos a ir colocando algunos datos. Ahí está. La edad contemporánea desde 1789 hasta nuestros días. La edad moderna desde el 1453 hasta el 1789 aproximadamente. La edad media desde el 476 hasta el 1453, casi 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta la toma de Constantinopla por los turcos, que también se le conoce como el Imperio Romano de Oriente y este de Occidente. Y la Edad Antigua desde la aparición de la escritura hasta el 476. Bueno, algunas características de la Edad Antigua es que surgieron las primeras civilizaciones, ¿verdad? Las ciudades-estado de característica esclavista. Inicio de la vida urbana, por supuesto, y la aparición del poder político para los reyes en grandes palacios y religiones organizadas, los sacerdotes, la construcción también de templos magníficos. La Edad Media, como habíamos dicho, empieza con la caída de Roma, que se le conoce como el Imperio Romano de Occidente. Antes hay que ubicar el nacimiento de Cristo, que parte esta línea histórica como que en dos, ¿verdad? A la derecha, después de Cristo, antes de Cristo, del nacimiento de Cristo, nos encontramos aquí. Bueno, continuando con este esquema, nos encontramos con la Edad Media, bueno, a esta parte, Alta Edad Media, donde surge el feudalismo. Característica de toda la Edad Media es el feudalismo, pensamiento teocéntrico, las guerras de las cruzadas. La Baja Edad Media, aparece la burguesía importante para lo que viene. Se desarrolla el comercio, por supuesto. Y bien, la Edad Moderna habíamos dicho que empieza en el 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla, ¿sí? Grandes cambios en el pensamiento, por eso se le llama Edad Moderna. El motor de estos cambios fue el Renacimiento, que cambió la visión del teocentrismo al antropocentrismo. Aquí el centro de la vida era la religión y bueno, ahora va a ser el hombre. Esto, siglo XV, ponemos así porque el Renacimiento empieza, digamos, en el siglo XIV y se prolonga hasta el siglo XV, siglo XVI. Es la época de las monarquías absolutas y de los estados modernos. Siglo XVI abarca el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI y siglo XVII. Luego tenemos la edad contemporánea, que abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Por cuestiones estratégicas, para nosotros es lo más importante. ¿Por qué? Porque el temario abarca precisamente desde aquí en adelante. No toma mucho en cuenta, en verdad no toma en cuenta nada de lo que está antes de la edad contemporánea. Bien, entonces empezamos con el siglo XVIII, que quiere decir desde el 1700 al 1800, ¿verdad? Justo la Revolución Francesa ocurre terminando el siglo XVIII. Y bueno, al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué?
porque los principales pensadores de la época estaban convencidos de que emergían de siglos de oscuridad e ignorancia a una nueva edad iluminada por la razón. Eso es influencia de la Ilustración. Lo ponemos así porque abarca el siglo XVII, surge aquí, se expande el siglo XVIII y llega hasta el siglo XIX. ¿Quién representaba la oscuridad? La oscuridad representaba la Edad Media, el oscurantismo, ¿sí? Entonces ellos estaban saliendo de todo eso recién. Y también de esta etapa. Bueno, habíamos hablado de la burguesía y pues, según cierto enfoque, la burguesía toma el poder precisamente en esta etapa. Empezamos muy convulsionados con la Revolución Francesa. Esto significa las revoluciones burguesas, que trajeron consigo un nuevo orden. Amparados en las ideas de la Ilustración, el siglo de las luces, lo que te había comentado, por supuesto, el fortalecimiento de la burguesía, y aquí tenemos principales acontecimientos: la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, independencia de Hispanoamérica y por supuesto la Revolución Industrial, que trae consigo el capitalismo industrial. Bien, este es el nuevo escenario mundial. Nos encontramos, recuerda, en plena edad contemporánea que abarca desde el siglo XVIII terminando el siglo XVIII, llegamos al siglo XIX y bueno, se imponen el liberalismo económico y político que representa la ideología de la burguesía. En pleno siglo XIX, esto quiere decir de 1800 al 1900, también tenemos como corriente filosófica el positivismo, que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación del método científico. Recuerda que estamos en la Ilustración. La Ilustración ya tiene fe en la ciencia, en el progreso, y ya no en reyes ni en religión. Eso es el siglo de las luces. Luego, siglo XX, entre el 1900 hasta el 2000, aquí nos encontramos con dos hechos descollantes, entre otros, por supuesto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como contrapartida al pensamiento liberal tenemos el pensamiento socialista, que lo vemos correr a lo largo del siglo XIX y siglo XX. También tenemos el imperialismo, que como que es la fase internacional del capitalismo, que es el sistema imperante. Luego tenemos la globalización, que es como que el fenómeno, ¿verdad? O bueno, más que un fenómeno, un proceso, ¿verdad? Porque abarca el ámbito económico, político, tecnológico, a escala planetaria, que consiste básicamente en la comunicación e influencia entre todos los países del mundo. De esta manera se unen mercados, sociedades, culturas. Por último, tenemos el siglo XXI, a partir del año 2000 hasta nuestros días, donde nos encontramos en la era de la información y la lucha contra el terrorismo a partir del 11 de septiembre de 2001. En plena globalización, esta lucha contra el terrorismo se convierte en un fenómeno global, donde el teatro de operaciones es cualquier punto del planeta. Por lo tanto, hay que centrarse en lo que respecta a la edad contemporánea, ¿sí? A partir del siglo XVIII, con la Ilustración, de ahí en adelante, revoluciones burguesas y todo esto. Por supuesto que hay muchos más sucesos, como la caída del bloque socialista, la URSS, el surgimiento de los estados nacionalistas, la Guerra Fría, en fin. Seguramente hablaremos de eso un poquitito en el transcurso del video. Pero todo se centra aquí. Y bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Aquí el tenor de esta pregunta, o lo más importante en todo caso, era que tú recuerdes esto: materialismo histórico y el positivismo. Este materialismo histórico es el pensamiento socialista. Aquí está. Y su principal representante es Karl Marx. Ahí lo tenemos, tienes que conocerlo, importantísimo, ya que su influencia se extiende hasta nuestros días. Surge aquí y se expande de muchas maneras. Es más,
el pensamiento socialista es el que acuña estos términos. El de burguesía, de revoluciones burguesas, le da un enfoque científico a la historia, diferente. Y luego encontramos al positivismo en pleno siglo XIX. Que digamos que es el otro que tienes que recordar. Habíamos dicho que el positivismo es el pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, el único. Es el pensamiento que prima en la actualidad, ¿no? El pensamiento positivista. Recuerda eso. Bien, entonces con esos dos es suficiente. Positivismo, Comte. Y bien, aquí está. 3B, Marx y Comte 2C. Respuesta, la letra C, sin ninguna polémica. Los demás son todos movimientos que se enmarcan en esta etapa. En verdad, todo el examen o todo este examen de práctica tiene que ver con esta época de tiempo. Desde aquí hasta allá. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días. ¿Listo? Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice así: el enciclopedismo del siglo XVIII tuvo como finalidad. Y bien, tú dices siglo XVIII. Contexto histórico. Siglo XVIII es un siglo como que bisagra, ¿verdad? Entre la edad moderna y la edad contemporánea. Está acabando la edad moderna y está empezando la edad contemporánea con esta revolución burguesa, la revolución francesa. Así es que aquí está nuestro contexto histórico. Y bien, nos interesa solamente señalar esto, lo de la Ilustración. ¿Por qué? Porque el enciclopedismo se encuentra dentro de la Ilustración. Hay que recordar que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que inspiró todo lo que vino después. Por eso se le conoce como el siglo de las luces. Bueno, vamos a entrar con más detalle entonces. Ahí está, ideas de la Ilustración. Siglo XVIII habíamos dicho, siglo de las luces, movimiento cultural, intelectual, esto es la Ilustración, siglo XVII hasta el siglo XVIII, como se hace evidente aquí. La razón es el ordenador absoluto de la vida humana, eso es lo que planteaba. Fe en el progreso y ya no en reyes ni en la religión. El conocimiento humano combate la ignorancia, la tiranía, para construir un mundo mejor. Y por supuesto también se inspira el enciclopedismo. Veamos un pequeño esquema con sus principales precursores. Nos encontramos en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Aquí está el señor Voltaire, que es un francés que tiene mucha participación capital en este movimiento, ya que es el que divulga y promueve la información científica de otros países a Francia. Él había viajado a Inglaterra. Bueno, se contacta con otros como Montesquieu y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Todos ellos se inspiran y tienen gran participación en el enciclopedismo, que tenía dos directores, el señor Diderot y D'Alembert. Ahí está. Eso es la enciclopedia. ¿Y qué es lo que pretendían? Compilar todo el conocimiento humano. Por supuesto, la divulgación del conocimiento. Era algo así como Wikipedia, pero del siglo XVIII. Bien, entonces ya podemos responder recién esta pregunta. El enciclopedismo del siglo XVIII tuvo como finalidad concentrar todo el conocimiento de su tiempo, para luego poder divulgarlo, ¿verdad? Listo, respuesta a la letra C. Enciclopedismo. Siguiente pregunta dice así: movimiento obrero que planteaba al Parlamento inglés los derechos de los trabajadores, su representatividad y participación política. Estamos hablando del movimiento obrero y este no es un tema menor, es un tema capital. Tenemos que situarnos en nuestra escala de tiempo. Ahí está. Recuerda, nos encontramos en edad contemporánea. El movimiento obrero se enmarca en pleno siglo XIX. Ya había triunfado la burguesía, por lo tanto las ideas liberales se imponían en el plano económico, político. Esto quiere decir capitalismo puro y duro. La imposición de esas políticas trae como respuesta el movimiento obrero y luego vendría una respuesta aún mayor,
que está conectada con esto. Bien, entonces los movimientos obreros. Si yo te pregunto qué es un obrero, ¿tú qué dirías? Pues no, un obrero, según el pensamiento socialista, es una persona que vende su fuerza de trabajo a otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es dueña de los medios productivos. Y seguro te estarás preguntando qué es eso de un medio de producción. También se le conoce como capital físico. El término puede abarcar, por ejemplo, recursos naturales, redes de transporte, fábricas, el dueño de las fábricas, ¿verdad? Máquinas, el dueño de las máquinas, de las herramientas. Esos son los medios de producción. Entonces, ¿eso le pertenece a los capitalistas? El obrero vende su fuerza de trabajo, produce riqueza y a él le cae la menor parte. Aquí tenemos un resumen de eso. Sí, nos encontramos siglo XIX, aparición de la gran industria. Aparece, por lo tanto, si aparece la gran industria, el proletariado industrial. Los obreros trabajaban de 14 a 16 horas diarias. En este contexto, las ideas socialistas buscaron reivindicar a este grupo social. Antes de llegar a este punto, por supuesto, nos encontramos con el cartismo y otros movimientos de tipo obrero, que era un movimiento esencialmente político, basado en la recogida de firmas, en apoyo a cartas donde se exigían derechos. Uno de ellos era el derecho al sufragio universal, masculino, de los obreros, por supuesto. Eso en la Carta del Pueblo. Bien, entonces aquí sería el cartismo. Participación política, movimiento político en esencia. Todo eso enmarcado en los movimientos obreros. ¿Listo? Se le da el nombre de imperialismo al fenómeno de... Y bueno, entonces, imperialismo. Me hablan del imperialismo. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En nuestra línea de tiempo. El imperialismo se enmarca teóricamente en estos años. Nos encontramos en el siglo XIX, entonces empieza y termina en el siglo XX. Ajá, aquí está nuestra línea del tiempo. Todo empieza aquí, ¿verdad? En el siglo XVIII, la edad contemporánea. Terminando el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración que propician, entre otras cosas, el triunfo de la burguesía como clase social. Su filosofía es el liberalismo económico y político y su sistema económico es el capitalismo. Reaccionan a ellos el socialismo con Karl Marx. Y bueno, la etapa más dura de ese capitalismo es el imperialismo. Fíjate dónde lo ubicamos, terminando el siglo XIX y un poquito del siglo XX. Aquí está. Un gráfico para entender un poco lo que significa el imperialismo. Fíjate en el año 1880 cómo era el mundo. Aquí tenemos a el Reino Unido, ¿sí? El Imperio Británico tenía colonias aquí, en Norteamérica y en esta zona de África. Francia está aquí y bueno, tiene colonias también en África. Estados Unidos. Bueno, ¿qué ocurre en 1914? Fíjate en este periodo de tiempo breve, ¿cómo se encuentra el mundo ahora? El Imperio Británico, fíjate, las colonias en Asia, India y todo Australia. Francia de azul, toda esta zona de África. Y ya los Estados Unidos se habían consolidado como una república. Por lo tanto, lo que vemos es una expansión. Eso es. En este corto periodo de tiempo. ¿Expansión de quién? Del capitalismo. Teníamos a sus tres principales exponentes. El Imperio Británico, Francia y Estados Unidos.
Entonces se le da el nombre de imperialismo al fenómeno de expansión del capitalismo ocurrido en el último tercio del siglo XIX y un poquito del siglo XX. ¿Listo? Respuesta letra A. La siguiente pregunta dice, el incidente a partir del cual se desencadenó la Primera Guerra Mundial fue... Bueno, Primera Guerra Mundial, pleno siglo XX, se extiende desde 1914 hasta 1918. ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. ¿Y quién era este Francisco Fernando de Austria? Pues era nada menos que el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Bien, aquí tenemos un mapa donde podemos apreciar a los bloques que se enfrentaron. En la Primera Guerra Mundial hubo dos bloques. Uno se llamó la Triple Alianza, que estuvo formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, precisamente de donde era Francisco Fernando, por eso estalla la guerra. Todo esto era, aquí está Alemania e Italia, contra la Triple Entente formada por Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, recuerda que este es un sistema de alianzas militares. En ese contexto, si tú firmas un tratado y perteneces a una alianza militar, si un participante de ese grupo declara la guerra a otro, entonces automáticamente todos los que son parte de la alianza ingresan a la guerra. Por lo tanto, ya estaba cocinado este asunto de la guerra. Y bueno, de manera inocente, entre comillas, el archiduque Francisco Fernando viaja a Sarajevo, que era un lugar que se encontraba en conflicto, ya que ellos querían independizarse del Imperio Austrohúngaro y pasar a ser serbios. El archiduque es asesinado por un militante de un partido nacionalista, un radical, un fanático. Ese partido se llamaba Mano Negra. Por lo tanto, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Le echa la culpa, por supuesto. Y Serbia era un aliado del Imperio Ruso. Por lo tanto, en base a este sistema de alianzas militares se desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Aquí las tenemos. Estos son los perdedores: Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Entonces se disolvieron los imperios. Claro, Rusia no era conocida como nosotros lo vemos ahora, era el Imperio Ruso en esa época. El Imperio Alemán pasa a ser la República de Weimar. El Imperio Austrohúngaro, fíjate, se separa en estas naciones: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano, Turquía, lo que es ahora Turquía, y el Imperio Ruso se convierte en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de la guerra se debilitan algunas potencias, lo que produce una descolonización. Empiezan a independizarse algunos países. Otro detalle importante es creación de la Sociedad de Naciones. La guerra concluye con la firma del Tratado de Versalles. Y en uno de los capítulos del Tratado de Versalles se establece eso, la creación de la Sociedad de Naciones, que luego se convertiría en la ONU. Así es que importantísimo esto. Bueno, aquí la respuesta es la A, ¿verdad? El asesinato del heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Listo? La siguiente pregunta dice, el colapso del orden económico internacional y del patrón oro, conocido como crisis del 29, inició con la quiebra financiera de... Bien, nos encontramos en la crisis de 1929. Esto ocurrió el jueves 29 de octubre, jueves negro, el crack de la bolsa Wall Street en Estados Unidos. Esto trajo como consecuencia quiebras bancarias, quiebras industriales, quiebras comerciales, quiebras agrícolas y un estado de zozobra generalizado. Esto es la crisis. Fíjate cómo se instauró este ciclo de crisis. Baja el consumo,
bajan los precios, disminuye la producción, luego sobrevienen las quiebras y despidos, desempleo, miseria. Por ejemplo, si bajan los precios, entonces disminuye la producción. Esto genera quiebras. Si hay quiebras, si las empresas quiebran, entonces despiden a la gente. Eso genera desempleo y, por supuesto, miseria. Eso trae como consecuencia que baja el consumo. Porque no hay dinero, la gente no puede comprar, no tiene trabajo. Y eso hace que bajen los precios y, por lo tanto, se produzca menos. Terrible. Hay que rescatar que esta fue una crisis global y no solo de Estados Unidos. Aquí lo dicen bien. Orden económico internacional, el orden capitalista. Pero se inició con el crack del 29, donde en Estados Unidos de América. Respuesta letra B. Nos piden en esta pregunta ordenar cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y bien, tema excluyente, la Segunda Guerra Mundial. Siglo XX, se extiende desde el 1939 hasta el 1945, la guerra más sangrienta de toda la historia de la humanidad. Es una guerra total que involucra prácticamente todo el mundo. El teatro de guerra se da en Europa básicamente y en Asia. Los personajes principales vendrán a ser, o los países beligerantes, los protagonistas, las potencias del eje y las potencias aliadas. Las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas, Francia, Reino Unido principalmente, o en un inicio quiero decir, luego Unión Soviética y los Estados Unidos finalmente, quienes se unen a los aliados para vencer a las potencias del eje. Y un poco las causas de la guerra. ¿Recuerdas lo que pasó en la Primera Guerra Mundial? Aquí está. Se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles imponía condiciones durísimas para Alemania, que pasó a ser República de Weimar. La República de Weimar se debilita debido también un poco a la crisis del 29 y surge un contexto de el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Hitler. En Italia estaba el fascismo con Mussolini. Veamos los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en este pequeño esquema. Aquí está como que el teatro de operaciones en Europa y en Asia también. Ahora bien, fíjate el contexto. Tenemos a Alemania, luego está Italia, en pelea con Reino Unido, Francia y toda Rusia, que está de rojo, que eran las potencias de la época. Polonia también era aliado, así es que lo primero que hace Alemania es invadir Polonia. Y de esa manera tener también vigilado a la Unión Soviética. Luego decide controlar el Ártico, por eso invade Dinamarca y Noruega, posiciones estratégicas, mirando siempre a Rusia. Paralelamente, era importante tomar el norte de África para apoderarse del Mediterráneo, ya que es una zona estratégica muy importante para el abastecimiento de recursos, tomar el canal de Suez. Bueno, Italia no puede con Inglaterra en ese cometido, pero Alemania sí, gracias a los Afrika Korps. Pero antes de que Alemania envíe sus tropas, sus Afrika Korps, a pelear aquí en el norte de África contra los ingleses, ya había invadido Francia. Había ocupado los 2/3 de este país y había impuesto un gobierno títere, que se conoce como el gobierno de la Vichy. Después de Francia, cae Bélgica y los Países Bajos. En ese mismo año lanza un ataque a Reino Unido, lo que se conoce como la Batalla de Inglaterra. Esa batalla es un combate en verdad aéreo. Eso fue durante los primeros años en Europa. Aquí en Asia, fíjate, en el año 41, los japoneses, el imperio japonés, ataca Pearl Harbor, que eran posiciones norteamericanas. Con eso, Estados Unidos ingresa a la guerra, tomando postura de los aliados. Y justamente en el año 1944
ocurre el desembarco de tropas anglo-americanas en Normandía, lo que se conoce como el Día D. Recuperan el control de Francia, se disuelve Francia de Vichy y Alemania es derrotado. Luego, en el año de 1945, son lanzadas las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, con lo cual el imperio japonés se rinde incondicionalmente. Y por supuesto se pone fin a la guerra, con la derrota de la última potencia del eje, Japón. Es importante señalar las consecuencias de la guerra. La caída de la Alemania nazi, por supuesto, la creación de las Naciones Unidas luego de la conferencia de Yalta, donde se reúnen los líderes de Estados Unidos, Roosevelt, Churchill de Inglaterra y Stalin de Rusia. Y por supuesto el comienzo de la Guerra Fría. Bien, ya podemos responder entonces esta pregunta. Me dicen, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Hitler invade Polonia, es el primero. Lo habíamos mencionado. Invade rápidamente. Esto se conoce como la Guerra Relámpago, no el Blitzkrieg. Un ejército pequeño pero inteligente, una campaña rápida pero letal. Sí, aquí está. Luego los alemanes toman París. Habíamos dicho que imponen un gobierno títere. Francia de Vichy se llamaba. Bueno, después el ataque a Pearl Harbor. Después desembarco en Normandía y termina aquí. Respuesta letra A. ¿Y tú? Veamos la siguiente pregunta. El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Nankín. Con ella, bueno, contexto. Estamos hablando de la Revolución China que culmina el 1 de octubre de 1949 con la proclamación de la República Popular China comunista. La Revolución Comunista China fue la conclusión de una larga guerra civil en la que se enfrentaron dos bloques, los nacionalistas y los comunistas. Los nacionalistas pertenecían al partido del Kuomintang o Partido Nacionalista Chino, y los comunistas representados por su partido, el Partido Comunista de China. Bueno, ahí está el símbolo del Kuomintang. Y bueno, comunismo, líderes históricos. Para el Kuomintang, el generalísimo Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China, Mao Zedong. Seguramente en algunos libros lo ves como Mao Zedong. Es exactamente lo mismo. Ahora se usa más esto, Mao Zedong. Ahí están. Luego de extensos enfrentamientos, sangrientos enfrentamientos, marchas y contramarchas, logró imponerse el Partido Comunista de China, con Mao Zedong al frente. No le quedó más remedio a Chiang Kai-shek que retirarse a esta pequeña isla que se conoce como Taiwán, pero él le llamó República de China. Y acá está la bandera. Fíjate el escudo, el mismo, del Kuomintang, y que hasta ahora no reconoce el extenso territorio chino como la República Popular China, sino para ellos sigue siendo la República de China. Mientras que Mao Zedong funda la República Popular China en base a principios comunistas. Para la República Popular China, este extenso territorio continental, Taiwán es una provincia. Obviamente, cuando nos referimos a China, queremos decir esto: uno de los países más importantes del mundo. Y si bien la República de China, más conocido como Taiwán, no reconoce al gigante asiático, mantienen relaciones políticas y diplomáticas pacíficas. Y bueno, cuando Mao Zedong toma el poder, implanta el modelo comunista, en un principio tomando las ideas de Marx y de Lenin, pero adaptándolas
a su realidad. Promueve una economía autosuficiente, ya que el motor de su revolución fue el campesinado, a diferencia de lo que planteaba Marx, que veía en la clase obrera el principal propulsor para la revolución comunista. Sin embargo, Mao adapta las ideas marxistas y las usa de acuerdo a su realidad. Bien, ya podemos responder entonces esta pregunta. Se proclamó la República Popular China. Con ella se designó al Partido Comunista Chino como el partido de Estado, por supuesto. Buscó construir un modelo de economía autosuficiente, sí, aprovechando la continentalidad del territorio. Es todo un continente, ¿verdad? Inclusive dispone de otras islas. En fin. Tuvo como objeto impulsar la reforma agraria, claro que sí. Habíamos hablado de que el campesinado era el motor, o fue el motor de su revolución, el impulsor de su revolución. Y eso es lo que lo diferencia de los otros comunistas. Y la reeducación del pueblo, sí. Hicieron acuerdo de libre comercio. Imposible que hagan un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, por Dios. Imposible. Impulsó la reconstrucción nacional, apoyaba la tecnología japonesa, nada que ver. Los japoneses eran sus enemigos, odiaban a muerte. Ahí está. Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Listo? Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice así: el conflicto que provocó el desembarco de armamento en Cuba, que incluía proyectiles, cohetes, botes de patrulla y cazas MiG, se le conoció con el nombre de la... Bien, nos encontramos en Guerra Fría. ¿Qué significa esto de la Guerra Fría? Parece un sinsentido. Sin embargo, no es así. Este es el nombre que se le dio al enfrentamiento político, económico, científico que se dio entre dos bloques: los Estados Unidos por un lado y Rusia, las dos superpotencias. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo queda dividido como que en dos. Hay dos grandes bloques de poder: los Estados Unidos por un lado con el capitalismo y los rusos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se llamaba en esa época, con el comunismo. Y aquí se encuentra el mundo como que repartido entre esos dos bloques. Estados Unidos con OTAN, Rusia con el Pacto de Varsovia. Los que están de rojo son los que se encuentran alineados a él, y los que se encuentran de azul representan los que se encuentran alineados a los Estados Unidos. Azul oscuro son las potencias. Aquí está Europa, la podemos dividir como que en dos, ¿no? Esta partecita que está de azul es Europa occidental, o simplemente le llaman Occidente. Aquí se encuentran las potencias. Por ejemplo, aquí está Inglaterra, mira, aquí está Francia, aquí está Italia, aquí está Alemania. Todos ellos son Occidente. Y por supuesto, abrazan esta causa. Los otros son Europa oriental, y ellos se encuentran orientados hacia el bloque comunista. Pues bien, tras la Segunda Guerra Mundial se consolidan dos superpotencias que se enfrentaron en todos los ámbitos posibles: en el ámbito diplomático, como les he mencionado, en el ámbito económico, político, pero nunca hubo un enfrentamiento militar, ya que dos superpotencias con bombas atómicas, un enfrentamiento militar hubiese sido devastador para el planeta, hubiera tenido consecuencias globales. Ese es el contexto de la Guerra Fría. Pero dentro de la Guerra Fría hubo algunos momentos calientes. Quizá el momento más intenso fue este. Mira, aquí todo este bloque está de azul. Le conviene a Estados Unidos que todo este bloque sea alineado a sus intereses por una cuestión geopolítica, estratégica. Pero hay un rojito, que es Cuba. Hay uno que simpatiza con los soviéticos. Bueno, eso es simpatizar entre comillas, ¿verdad? Es un país socialista que se encuentra alineado con la URSS. Esto quiere decir que recibe ayuda directa. Ahora, imagínate un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Si este territorio pertenece al bloque soviético, entonces hay un problema estratégico importante, ya que aquí estoy muy cerca de los Estados Unidos. Si pones tú aquí una base militar, podrás lanzar bombas, mira. Mientras que para que una bomba de aquí llegue hasta Rusia hay una gran distancia. Lo mismo de Rusia para Estados Unidos. Aquí
por supuesto que una distancia muy breve, estaría en desventaja. Eso podría desnivelar ese equilibrio. Y bueno, ese fue el momento más caliente, ya que inclusive se llegó a desembarcar a Cuba armamento y casas MiG. Todos esos son armamentos de fabricación soviética. A eso se le conoce como la crisis de los misiles. El tema no llegó a mayores, sin embargo quedó como la anécdota. Listo, respuesta a la letra B. La siguiente pregunta dice así: fenómeno económico que se manifiesta en una serie de tendencias recientes del desarrollo capitalista que acelera la integración de las economías nacionales. Bueno, nos encontramos ya en pleno siglo XXI, ¿sí? Dice tendencias de desarrollo capitalista recientes. Vamos a recurrir a nuestro esquema general. Ahí está. Y nos encontramos con esto, la globalización, que es un fenómeno económico y que precisamente lo que busca es integrar básicamente las economías nacionales, ¿verdad? Esa tendencia de globalizar, buscar la integración completa en función del globo, del planeta Tierra. Oficialmente, esto inicia en la década del 90, terminando el siglo XX. Y bueno, es lo que prevalece hasta nuestros días. Entonces, nos encontramos en la globalización económica y política. Respuesta, letra C. ¿Listo? Bien chicos, hasta aquí la solución del examen de práctica de Historia Universal. Si la explicación fue útil, compartan y difundan, eso es muy importante para nosotros igual. Les hacemos la recomendación que pueden complementar la información de este video viendo las guías del mismo curso pero para otras áreas. Bueno, saludos y éxitos para todos. Sigan conectados a Academia Internet.